cuánto que desconocemos de nuestro cuerpo, ¿no? A veces porque, bueno, porque hay personas mayores, grandes. No sé si se dará en las mujeres jóvenes también, ¿no? Gracias, Eliana, por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto que estés aquí. Gracias, igualmente. Caras jóvenes, Nuevas. con información nueva, con ganas de enseñar, fundamentalmente, porque es un tema que no todos los No. médicos y las médicas lo tratan. No, y no muchas pacientes se animan también a consultarlo. Eso también es algo que estaría bueno cambiarlo y se puede cambiar siempre con información. Bueno, toco ginecóloga, ¿qué me querés contar? Sí, somos especialistas en ginecología y obstetricia, se resumió un poco el nombre. Normalmente nosotros somos médicos que después de los 6 años de carrera hacemos una especialidad. En mi caso le hice en el Hospital José María Cuyen, acá en la ciudad de Santa Fe. Son 4 años de especialidad, después de los cuales se rinde la especialidad y podemos ejercer como médicos ginecólogos y obstetras, o sea, encargarnos de las mujeres embarazadas y de todas las personas en condición femenina que necesiten de nuestra atención, Bueno, controles y claro. seguimiento de diferentes patologías. Y para hoy no tenías parto previsto. Esperemos que no, Bueno. nunca se sabe. Ah, nunca se Eso sabe. nunca Bueno, se sabe. vamos a charlar entonces de este tema, que bueno, surge un poco la convocatoria por el Día del Orgasmo Femenino, que fue la semana pasada, que bueno, que estuvimos charlando acerca de eso, y uno se pregunta si las mujeres realmente, en qué porcentaje pueden disfrutar de una relación sexual. Mira, la realidad es que, bueno, en la raza humana nosotros tenemos una condición dentro de lo que es la relación sexual que consta de diferentes etapas, que tenemos las mismas las mujeres y los hombres. La diferencia es que muchas veces las mujeres tenemos tiempos diferentes y no se puede llegar a la culminación de estas etapas, que es el orgasmo como tal. No significa que al no tener un orgasmo no puedas disfrutar de una relación sexual placentera, pero sí llama la atención que el porcentaje de hombres que logran tener orgasmos en sus relaciones sexuales sea mayor al 99% y las mujeres tengamos casi un 30 o 40%, dependiendo de la bibliografía que se lee, de anorgasmia. Que repito, no significa que por no llegar al orgasmo no tengamos una relación sexual placentera, pero el orgasmo como tal, te cuento más o menos lo que es fisiológicamente. Sí. Nosotros normalmente empezamos la relación sexual con un periodo de excitación, luego llega un periodo de meseta. En ese momento el cuerpo está dentro de una generación de tensión sexual que se libera de manera placentera en el orgasmo. Generalmente la mujer lo siente como una contracción del suelo pélvico, de toda la parte de las paredes laterales de la vagina y hasta de la parte uterina. Por eso está el mito también de los diferentes tipos de orgasmo, del punto G y de todas las diferentes experiencias que puede sentir la mujer, que en realidad nosotras, ahí sí, a diferencia de los hombres, tenemos un órgano reproductor que es únicamente para darnos placer, que es el clítoris, y es por donde nosotros al estimularlo logramos llegar a el orgasmo precisamente. Entonces eso no lo compartimos con los hombres lo usan para las dos cosas, así que la parte urinaria y la genital la comparten. Nosotros la parte urinaria la tenemos separada y el clítoris solamente es un órgano para generar placer sexual. Entonces la mayoría de las veces se llega a el orgasmo haciendo la excitación a nivel de la parte clitoridea, no tanto de la parte vaginal y no tanto de la parte uterina, que antes se decía que el orgasmo era uterino. En realidad lo que sí hay son contracciones uterinas, se contrae el útero, se contrae el cuello, se contraen las paredes de la vagina, pero es todo una sensación única propia de esa descarga de tensión relajante que genera el orgasmo. Después de lo cual viene la resolución y el descanso, que junto con las endorfinas, con la oxitocina y con todas las hormonas que se liberan en la relación sexual, nos permiten tener ese momento de relajación, de tranquilidad y de placer precisamente, que es lo que
tiene de lindo el tema de las relaciones sexuales en cualquier etapa de la vida. Hablando de las distintas etapas de la vida, si es igual en todas las etapas, es decir, una chica joven va a tener la misma calidad de orgasmo, de satisfacción sexual que una mujer más grande. Depende mucho de nuestra sexualidad, a diferencia de la de los hombres en general son un poco más simples. Nuestra sexualidad depende de muchísimas cosas. Normalmente un adolescente tiene menos preocupaciones que una mamá que acaba de parir a su bebé o que una persona en menopausia jubilada y tranquila en su casa. La sexualidad se vive plenamente y se puede y se debería vivir plenamente en cualquier etapa de la vida. De hecho, la anorgasmia o las disfunciones de la sexualidad están en todas las etapas. Tenemos una disfunción sexual de más o menos un 7 u 8% en pacientes de menores de 30 años, que uno dice, bueno, no, a esa edad no te puede pasar nada. Claro. Y no, puede pasar porque justamente depende de muchísimos factores y no solo de la parte biológica, porque también me pasa mucho con las pacientes en el consultorio que dicen, no, bueno, listo, tengo 65 años, ya está, ya no me toca más, ya no lo hago más, ya es algo que tenía que pasar. No es algo que tenía que pasar. Nosotros podemos disfrutar de nuestra sexualidad plenamente durante toda la vida. Y, bueno, con lo que decía antes, un 8% en chicas menores de 30 años y un 9% en pacientes de más de 65. No hay mucha diferencia en lo que respecta a los trastornos de la sexualidad. Cuando hablamos de anorgasmia, ¿es falta de orgasmo o también son otras disfunciones que entran? Normalmente hay varias disfunciones. La anorgasmia es propiamente dicha la imposibilidad de llegar a generar un orgasmo durante una relación sexual, de haberlo generado alguna vez en la vida o de tener orgasmos de menor intensidad que no llegan a la plenitud y a la tranquilidad de la pulsión. Pero sí, es básicamente referido más que nada a esa etapa de la meseta sexual que hablábamos recién. ¿Hay factores que puedan llevar a la mujer a no tener un orgasmo? Por ejemplo, el tomar alguna pastilla antidepresiva o alguna medicación que no pueda llegar al orgasmo a la mujer. Muchas medicaciones, sobre todo las psiquiátricas, influyen en todo lo que es no precisamente en el orgasmo, no solamente en el orgasmo. O sea, para llegar al orgasmo nosotros tenemos que tener toda una etapa de excitación y de meseta previa, que eso es más difícil muchas veces de lograr que el orgasmo propio. Porque si nosotros no disfrutamos durante la parte de la excitación o en la meseta, no vamos a llegar al orgasmo porque la vamos a estar pasando pésimo. Entonces, si bien hay todas estas medicaciones que estábamos diciendo, pero no solo medicaciones, estrés, cansancio, nuestra mente femenina de hacer 1000 cosas a la vez y no poder desconectar para poder estar tranquilas y pasar un momento placentero solas en ese momento, tranquilas y con nuestra pareja, los cambios de vida, un bebé en la familia, una pérdida de trabajo, una jubilación, un duelo, lo que sea, todo puede influir, la religión, las creencias religiosas, la cultura misma, todo puede influir, sobre todo en la primera etapa, en la etapa de la excitación y de la liberación, de relajarnos y de entregarnos a la relación en sí. Entonces, eso es lo que muchas veces, y sobre todo lo que más se trata, porque en lo que habla de tratamientos, más que la parte biológica, se trata mucho la parte psicológica, la parte de la autoestima. Para nosotros tener una relación placentera, nosotros nos tenemos que sentir 1000. Tenemos que creernos unas diosas totales, sentirnos bien con nosotras mismas, estar bien para poder, y conocernos bien, para poder explicarle muchas veces a nuestra pareja qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, cómo nos gusta, en qué momento, y todo eso también en la relación de pareja son cosas que se tienen que hablar y muchas veces no se hablan. Y eso también dificulta poder llegar a tener un orgasmo en una relación sexual. ¿Te parece que la mujer ahora, en este momento, hace años, pocos años, quiere saber más, quiere conocer? Sí, ¿Lo notaste? Gracias a Dios, sí, se nota mucho. La verdad que sí, está bueno, porque otro dato, me gustan las estadísticas, pero otro dato que también está muy bueno es saber que nosotras no nos conocemos a nosotras mismas, no autoexploramos. Es muy poca la cantidad de mujeres que
afirman masturbarse o haberse masturbado en algún momento de su vida. Imagínate que si nosotras no nos conocemos a nosotras mismas, si no sabemos lo que nos gustan, ¿qué podemos esperar en una relación con otra persona? El 99, 95, 99% de los hombres han dicho en diferentes encuestas que se han masturbado alguna vez en la vida. Y las mujeres es menos del 60%. No lo dicen. Es bajísimo. O no lo dicen o no lo hacen, que es peor. Claro. Entonces, al no conocerte, es muy difícil llegar a saber qué es lo que realmente te gusta o no te gusta para poder disfrutarlo plenamente. Otra de las cuestiones que yo por ahí me preguntaba, ¿no? Dudas que me surgían, el tema de la lubricación, ¿no? Sí. En una chica joven y en una mujer menopáusica, premenopáusica, posmenopáusica. Bueno, la sequedad vaginal es uno de los principales síntomas de la menopausia. Siempre decimos que son los calores, que hay un montón de... Lo más frecuente y lo que tiene la mayoría de las mujeres que atraviesan el climaterio, que están en menopausia, es la sequedad vaginal. Es un síntoma muy incómodo, muy molesto, que afecta muchísimo la relación sexual, la calidad de la relación sexual, las ganas de tener una relación sexual, y que se trata muy fácil. O sea, que tiene muchísimos tratamientos, desde empezar con un lubricante a una terapia hormonal dirigida que ayude a tener una mejor lubricación, porque la lubricación es muy importante para además evitar lastimaduras, evitar desgarros, evitar dolor, que el dolor, si vos empezás una relación sexual con dolor, cortá, porque ya está, no vas a poder en ningún momento disfrutar si estás con dolor. Pero no es solamente un resorte de la parte posmenopáusica. También le pasa mucho a chicas jóvenes, que hay también obviamente otro tipo de tratamiento dirigido. Muchas veces las pastillas anticonceptivas, dependiendo de las drogas que tienen, pueden generar sequedad vaginal. Y también pasa mucho, sobre todo en las adolescentes inexpertas, que quieren pasar directamente a una penetración sin tener la etapa de excitación, que en la etapa de excitación es cuando se produce la lubricación, y generan también esa dispareunia, que es el dolor con la relación sexual, que uno dice, una chica de 18 años no va a tener problemas de lubricación, y lo que tiene es problemas de tiempos, claro, no tanto de lubricación. La parte hormonal funciona bien, pero si no se dan su tiempo y si no buscan lo que les gusta, no van a generar una buena lubricación. Estaba leyendo que en un país, no sé si era Turquía, dónde era, no recuerdo en este momento, exigían un certificado de que el himen no se había roto. Eso es así. Es tristísimo, pero bueno, no sé puntualmente el dato estadístico, pero se puede saber si el himen está roto o no está roto. El himen es una membrana. El himen es una membrana que tiene muchísimas formas. Hay libros con diferentes dibujos, porque realmente hay muchísimas formas. Esa membrana cubre parcialmente la vagina, a veces puede cubrirla completamente y eso puede generar diferentes patologías. Y normalmente se rompe cuando se tiene una relación sexual, pero también se rompe cuando nos ponemos un tampón, se rompe cuando nos ponemos la copita. Entonces no solamente se desgarra, es la palabra, la palabra bueno, real. Perdón. Sí, no, pero es lo que decimos siempre, se dice así. Pero es lo que se desgarra cuando nosotros tenemos una relación sexual, porque achica el tamaño de la vulva. No necesariamente genera dolor el desgarro del himen, pero sí en general genera sangrado. Pero te repito, dependiendo del tipo de himen, discúlpame, que tengamos. Claro. Si tenemos un himen muy amplio y plástico, no se va a sentir, no se va a ver ninguna diferencia, y si tenemos un himen que cubre mayor superficie de la entrada vaginal, sí se va a ver un desgarro más importante que puede llegar a tener sangrado, pero en general no tiene dolor. ¿Qué pasa con las mujeres que han tenido un cáncer de mama, han hecho su tratamiento con eso que vos decías, la lubricación direccionada, que es con hormonas? Es con hormonas. Normalmente uno siempre, sobre todo en las pacientes que tienen el antecedente oncológico, evita todo lo que es la parte hormonal
ingerida, o sea, la parte hormonal que pasa al sistema sanguíneo y que de ahí puede llegar posiblemente, bueno, a la mama y generar mayor patología. Pero en el caso de la lubricación vaginal, lo que se hace son tratamientos locales. Eso no pasa prácticamente a sangre y muchas veces se puede tratar, si otros métodos no funcionan, con el tratamiento de cremas, óvulos o hasta el anillo vaginal para generar mayor lubricación vaginal y obviamente permitirle a las pacientes que vuelvan a tener la vida lo más normal posible, porque en general las pacientes que atraviesan un cáncer de mama con todo su tratamiento tienen ablación de la parte hormonal y eso a veces dificulta mucho, más allá del estrés y de todo lo que también acompaña a una patología oncológica, y disminuye mucho la libido, las ganas de tener una relación sexual y encima agregamos lo biológico, más difícil todavía se hace, pero la verdad que es algo que tienen que redescubrir y tienen que intentar y tienen que volver a conectar con sus parejas e intentar volver a tener su sexualidad lo más plena que se pueda. De hecho, hacemos muchísimo hincapié en la anticoncepción de las pacientes jóvenes con cáncer de mama, porque la sexualidad es algo que nos hace bien, o sea, vivir plenamente y con libertad nuestra sexualidad nos hace bien. Viviríamos todos mucho más felices si podríamos vivir plenamente y con libertad nuestra sexualidad. Qué bueno, ¿no? Realmente hay que tomarse su tiempo, como vos decías Y al conocerse. principio, y conocerse fundamentalmente. Y un mito que por ahí yo se lo había preguntado a Eliana por el tema de la penetración, que bueno, ahora vamos conociendo que tenemos el órgano que es el clítoris que nos va a ayudar a todo esto. Y que no se necesita una penetración para tener un orgasmo de ninguna manera. Ahí está, a eso voy, ¿no? Las mujeres que yo me acuerdo, le contaba Eliana cuando fui a charlar con ella en la época de mis tías, de hace muchos años atrás, que bueno, le extirpaban el útero o el cuello del útero, los ovarios, y como que el marido después la rechazaba, porque al no tener esos órganos era como que ya... No era mujer. No era mujer. No era mujer. Y eso que es un mito, Es ha un caído. mito total y completamente. Una cosa es que se extirpe el útero y el cuello, otra cosa son los ovarios. Los ovarios, al extirparnos los ovarios, sí podemos llegar a tener lo mismo que una menopausia, pero no significa que no vamos a tener placer sexual de ninguna manera. Te repito, no se necesita la penetración. De hecho, lo del mítico punto G, que es vaginal, es No algo, existe. es un mito que justamente es basado más en el machismo, en la masculinidad, en la que necesitamos sí o sí la penetración para tener placer sexual. Y no es así. El clítoris ya es externo, es un órgano externo, no está dentro de la vagina, un órgano independiente y el mayor placer sexual se da al estimular justamente este órgano que nada tiene que ver ni con la penetración ni con el órgano sexual masculino. Puede ser tranquilamente una relación oral que genere el mismo placer que una penetración. Claro. Bueno, y nos vamos al chip, el chip sexual, tan promocionado por Moria Kazan, por Carmen Barbieri, que es en un momento Goicoechea, dado... ahora se lo ponen los hombres también. ¿se ponen los hombres? Sí. También. ¿De qué se trata el chip sexual? Vamos por partes. A ver. Primero, ¿qué es? ¿Qué es? Es un dispositivo que es un preparado magistral, no lo vamos a encontrar en ninguna farmacia así como tal. Es un pequeño cartucho del tamaño de un grano de arroz que se le coloca en el interior una hormona sintética similar a la testosterona. Eso se inyecta por debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, y no se puede retirar. O sea, no es que, me va mal y me lo saco. Queda ahí y no se puede retirar. No hay evidencia científica de ningún tipo que avale este tipo de terapéutica ni para la disminución de la libido ni para muchos trastornos sexuales. De hecho, si se utiliza la testosterona, que es en el menor de los casos, porque en general nuestras hormonas femeninas son el estrógeno y la progesterona. La mayoría de las terapias de reemplazo hormonal que hacemos es con estrógeno y con progesterona, no con testosterona. Esa corresponde al hombre. La testosterona es la principal hormona sexual masculina. Nosotros tenemos
testosterona en nuestro organismo, pero se produce muy poquito en los ovarios y mayormente se produce en las glándulas suprarrenales, que son unas glandulitas que están arriba de los riñones, y en la grasita, en la chicha. De ahí que nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué le queremos dar testosterona a una mujer posmenopáusica si lo único que deja de funcionar son los ovarios y tiene sus 2 otras fábricas de testosterona funcionando? Sí. Por ende, no es que una persona que tiene disminución de la libido tiene baja la testosterona, de ninguna manera. Y otra cosa que tiene el chip, más allá de que no se puede retirar, es que genera una absorción bastante irregular. No podemos saber cuánta cantidad de hormonas se va a liberar a diario y eso puede generar efectos adversos bastante severos y que ninguna mujer busca. Porque no vamos a esperar, queriendo sentirnos 1000, que nos empiece a salir vello por todos lados, llenarnos de granitos, de tener acné, altera la disposición de la grasa corporal, nos hace más panzoncitas, o sea, en lugar de tener la grasa en la cadera, lleva más la grasa hacia la panza. Si bien aumenta un poco lo que es la fibra muscular, la fuerza, y por eso se sienten vigorosas, no está del todo demostrado que eso sea algo del todo beneficioso para las mujeres. Y te repito, no es una terapia que esté avalada por ningún estudio científico que sea serio. Sí, y quien quiera colocárselo que se va al exterior. Acá en Córdoba lo hacen y lo colocan, y en la mayoría de los lugares es en el exterior. En Uruguay se comercializa mucho, pero te repito, en ningún lugar la testosterona está como hormona para un tratamiento femenino. O sea, la testosterona sintética se utiliza para tratamientos masculinos en general. Claro. Y en muy pocos casos se puede utilizar en mujeres, pero al no ser un preparado para mujeres, se pueden usar parches o se puede usar crema, hay que monitorizar prácticamente mensual o a veces hasta quincenalmente la cantidad de hormona en sangre para que eso no pase a niveles suprafisiológicos y empiece a haber efectos adversos. Que no es lo mismo suspender un parche o suspender una crema que no poder sacarte por 6 meses un implante de testosterona. Y otra cosa importante es que se terminan los 6 meses y se termina el efecto. O sea que si nosotros realmente queremos con una pastilla o con un chip tratar un problema de sexualidad, estamos cometiendo un error porque estamos pensando que nuestra sexualidad solamente pasa por la parte hormonal. Y si pasaría por la parte hormonal, no le pasaría a chicas de 18 años, que hablamos hace un rato que también le pasaba. Sí. Entonces, para todo lo que son los trastornos de la sexualidad, siempre hay que apoyarse en una sexóloga, en una psicóloga, en la parte biológica, ¿sí? No te voy a negar que muchas veces hacemos terapias hormonales de reemplazo, sobre todo vaginales, locales, que ayudan mucho en la sexualidad, pero hay que enfocarlo de una manera multidisciplinaria, porque si nos enfocamos solamente en querer solucionarnos la vida con una pastilla, no lo vamos a lograr, porque no vamos a estar toda la vida tomando una pastilla. Son etapas de la vida a las que tenemos que aprender a convivir y a adaptarnos a lo que nos toca vivir. ¿Tenés pacientes que van con este cuestionamiento primero de la falta de orgasmo? Sí, lo vemos y lo vemos mucho en los extremos de la vida. En las adolescentes, que me parece que viene más por el lado de la inexperiencia, y en las pacientes más grandes, que a mí me gusta preguntarlo mucho, che, ¿tenés relaciones? ¿Estás con tu pareja? Porque muchas veces las personas más grandes, te repito, lo piensan como, no me toca, ya está, esto ya no es más para mí. Y no es algo, y es algo que tendríamos que poder disfrutar hasta que nos hagamos viejitas y no nos podemos levantar de la cama. ¿Y qué consejos le das? A mí me gusta mucho hablar de la parte de la búsqueda en pareja, de tratar de hablar en pareja, de que quizás los ritmos no son los mismos, sobre todo con las pacientes más grandes, que los ritmos no son los que eran antes, que hay que autoexplorarse si no lo hicieron nunca, que empiecen, que se busquen ropa linda, que se suban la autoestima, que empiecen a usar juguetes. Hay un montón de juguetes ahora que ayudan a lograr mejores erecciones en los hombres, mejores orgasmos en las mujeres, que se compren lencería, que se pongan linda, que se quieran para poder estar de manera más placentera frente a otra persona y mostrándole todo lo que uno es para poder llegar a una relación placentera. Que eso
no nos cambie nunca, no nos baje nunca. Y a las adolescentes que se exploren, que se conozcan, porque muchas no saben ni lo que tienen abajo porque nunca ni se tocaron ni se vieron y quedan en manos de otra persona que quizás no va a ser lo que ellas les parezca más placentero y ellas van a pensar que eso es normal. Entonces, que para las más chicas siempre es más la búsqueda personal y para las más grandes es más la búsqueda en pareja. Te agradezco muchísimo que hayas venido No, porque por es un favor. tema tabú, es un tema que no se trata, porque hay profesionales que no lo hablan, a veces no se trata en la televisión. Bueno, nosotros esta es la segunda vez que hablamos de la sexualidad de la mujer, fundamentalmente para desmitificar y bueno, desde el punto de vista científico. Eli, muchas gracias No, por por haber favor. venido. Gracias por Y invitarme. te vamos a seguir invitando porque Bueno. nos encanta tu didáctica. Gracias, muy amable. Bueno, Buenas noches. la despedimos a la doctora Eliana Colombo, que ha venido hasta nuestros estudios a charlar de un tema tan importante como es este.